Puedes tener ideas brillantes, un talento excepcional e incluso la valentía para comenzar. Pero si no sabes cómo conectar con las personas, todo eso se desvanece dentro de ti. Esta es una verdad que pocos se atreven a admitir y menos aún a aprender. Porque aprender a manejar las relaciones humanas no es una técnica social, es una estrategia de vida. Napoleon Hill escribió que el éxito de un hombre o mujer rara vez depende solo del esfuerzo individual. Lo que abre puertas no es solo tu capacidad técnica, es tu habilidad para hacer que las personas confíen en ti, se sientan importantes a tu lado y deseen verte triunfar. Y aquí es donde Dale Carnegie entra como una clave de oro. El libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas no trata de manipulación, sino de entender el alma humana y convertirse en alguien magnético, confiable y deseado en los círculos adecuados. Napoleon Hill llamaba a esto capital humano, un activo invisible que no se puede comprar, pero sí construir. Tu reputación, tu presencia, tu habilidad para hacer que alguien se sienta escuchado, visto y valorado. Carnegie simplificó esta habilidad en una serie de principios atemporales. ¿Quieres influencia? Comienza escuchando más y hablando menos. ¿Quieres formar alianzas? Haz que la otra persona se sienta importante, de forma sincera. ¿Quieres ser recordado? Di su nombre con intención y una sonrisa. Esto puede parecer demasiado simple. Para que funcione, piensa en los grandes nombres que llegaron a la cima. Andrew Carnegie, mentor del propio Napoleon Hill, no se enriqueció solo. Se rodeó de mentes brillantes, pero no por casualidad. Él influenciaba con clase, respeto y destreza humana refinada. Sabía elogiar, delegar y reconocer. Y es por eso que creó una fortuna con más de 40 socios. Ninguno de ellos se sintió utilizado. Todos se sintieron valorados. Hill entendió: sin aliados no llegas lejos. Por eso escribió tanto sobre el concepto de mastermind, un grupo de mentes en armonía que se impulsan mutuamente. Pero ¿qué mantiene unido a este grupo? Influencia emocional, vínculo genuino, liderazgo silencioso. Y solo logras esto cuando dominas los fundamentos que Dale Carnegie reveló. Seamos sinceros, la mayoría de las personas quiere ser escuchada, quiere ser comprendida, quiere sentirse importante, pero viven tratando de impresionar a los demás con hechos. Títulos, logros, mientras que quienes realmente influyen escuchan más de lo que hablan. Observan más de lo que responden, se conectan más de lo que imponen. Carnegie decía: puedes ganar más amigos en 2 meses, interesándote genuinamente por las personas, que en 2 años tratando de hacer que se interesen por ti. Esa es la base del encanto silencioso. Esa persona que llega y sin decir mucho, conquista a todos, no por su apariencia, sino porque transmite seguridad, empatía y respeto. En el mundo de hoy, donde todos gritan, quien escucha se destaca, quien valida atrae, quien entiende influye. Napoleon Hill refuerza esto cuando dice: la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu influencia, porque no influencias por lo que sabes, sino por lo que haces sentir a los demás cuando están cerca de ti. Y esto se puede entrenar, practicar. Es una habilidad que cuando se combina con disciplina y propósito, te hace imparable. Hablemos de práctica. Imagina un escenario profesional. Entras a una reunión donde todos están tensos. Escuchas, elogias un punto relevante de alguien. Llamas a esa persona por su nombre y le preguntas su opinión. Resultado: te has convertido en la referencia emocional en ese ambiente y las personas empiezan a seguirte sin darse cuenta. Ese es el juego de la influencia inteligente. Así es como los grandes líderes construyen imperios, creando alianzas emocionales antes de exigir resultados. Y lo que Dale Carnegie nos muestra es que esto empieza en lo simple: un elogio genuino, un nombre bien pronunciado, un silencio respetuoso. En su momento, Hill y Carnegie no hablaban de adulación. Hablan de respeto estratégico, de saber que las personas mueven el mundo y que quien sabe cómo manejar las relaciones humanas mueve el mundo junto con ellas. Si sientes que estás estancado en la vida, tal vez no sea por falta de competencia, tal vez sea por falta de influencia. Y si quieres construir ese poder, necesitas comenzar ahora, entrenando la escucha, la atención plena, las palabras que sanan, la presencia que consuela. La influencia no se trata de convencer, se trata de transformar la percepción de la otra persona sobre ti y sobre ella misma. Es hacer que la otra persona sienta que puede lograr más cuando está contigo. Cuando esto sucede, las puertas se abren. Porque, como decía Hill, todas las grandes oportunidades vienen de las manos de las personas. Algunas personas entran en una sala y de inmediato atraen la atención. No porque griten, no porque ostenten,
sino porque transmiten algo que nadie puede explicar. Y todos sienten ese algo, tiene un nombre: presencia. Y la presencia no se compra, la presencia se construye. Napoleon Hill enseñaba que una mente bien disciplinada, con un deseo ardiente y una fe inquebrantable, crea a su alrededor una fuerza magnética. Pero esta fuerza, para ser eficaz en el mundo real, necesita saber expresarse. Ahí es donde entra el carisma. Dale Carnegie reveló un secreto que muchos ignoran. No necesitas ser brillante para ser inolvidable. Basta con hacer que el otro se sienta brillante a tu lado. Esa es la clave. Las personas no recuerdan lo que dijiste. Recuerdan cómo las hiciste sentir. Y el verdadero carisma no está en el ego inflado, sino en la empatía refinada. El carisma, en el fondo, es humildad con elegancia. Es fuerza sin dureza. Es presencia sin arrogancia. Y desarrollas esto cuando aprendes 3 principios fundamentales que Carnegie enseñaba y que Napoleon Hill refuerza con la lógica del éxito. Primero, un interés genuino. El mayor error de quien intenta ser interesante es no interesarse por nadie. Te vuelves inolvidable, no cuando hablas bien, sino cuando escuchas con atención. Y la atención hoy en día es oro. Carnegie decía: habla menos de ti mismo y más del otro. Pregunta, escucha, observa y hazlo con sinceridad. Napoleon Hill decía: despierta en los demás el deseo de cooperar. Y esto solo ocurre cuando el otro se siente importante y solo logras esto con un interés real. Segundo, el poder de un nombre. Poco hay tan impactante emocionalmente como escuchar el propio nombre pronunciado con respeto e intención. Carnegie fue directo. El nombre de una persona para ella es el sonido más dulce de todos. Llama a las personas por su nombre. Recuérdalo. Úsalo con ligereza y conexión. No estás halagando, estás validando la identidad del otro. Y esto crea vínculos profundos, casi invisibles. Tercero, haz que la persona se sienta importante. Sinceramente, no elogies solo por elogiar. No adules, sino aprende a ver lo mejor en el otro y dilo con verdad. Tienes una energía increíble. Admiro tu organización. Me inspiras con tu valentía. Estos comentarios cambian el día de alguien y, más que eso, hacen que la persona te recuerde. Ahora tal vez te preguntes: ¿y si no soy extrovertido? ¿Si soy tímido, introvertido? Perfecto. Porque la influencia no tiene nada que ver con ser extrovertido. Tiene que ver con la energía emocional, con la intención, con la claridad interna. Napoleon Hill decía: las personas exitosas tienen una vibración específica y esa vibración no proviene del tono de voz, sino del nivel de conciencia. Puede ser discreto pero poderoso, silencioso pero destacado, callado pero imposible de ignorar, siempre que sepas usar las emociones correctas en las relaciones correctas. Y aquí entra algo que pocos entienden. No necesitas probar nada para ser respetado. El exceso de esfuerzo para ser aceptado genera el efecto contrario. Las personas sienten cuando hay inseguridad detrás del exceso de palabras, sonrisas o promesas. Por eso, el verdadero influencer no se apresura. Escucha, observa, toca con precisión, porque aprendió que la conexión no se fuerza, se crea. Y esta creación comienza con pequeños hábitos diarios. Saluda con la mirada firme y tranquila. Muestra genuina emoción por los logros de los demás. Haz preguntas que revelen que escuchaste con atención. Recuerda detalles de la vida del otro. Sabe elogiar sin que parezca forzado. Sé constante, sin desaparecer cuando no necesitas algo. Estos hábitos son más poderosos que cualquier discurso, porque al final, ser inolvidable no es hacer que el otro piense en ti frecuentemente. Es hacer que piense mejor sobre sí mismo después de estar contigo. Carnegie decía: la verdadera influencia no está en dominar, sino en despertar una admiración sincera. Y Hill complementaba: las mayores fortunas fueron creadas por personas que sabían inspirar lealtad. Por eso, si deseas crecer, deja de intentar parecer superior. Comienza a despertar grandeza en los demás. La reputación que construyes entre bastidores, en los elogios que nadie ve, en las palabras que levantan, en los gestos discretos de bondad, es lo que construye el puente entre tú y la cima. No necesitas gritar que eres bueno. Deja que la energía de tu presencia lo diga por ti. Si existe una barrera invisible que impide a muchas personas crecer, su nombre es orgullo. El orgullo disfrazado de personalidad fuerte. El orgullo que impide pedir disculpas, que convierte las conversaciones en disputas, que sabotea oportunidades, porque prefiere tener razón a construir puentes. Napoleon Hill fue directo al respecto. Decía que el éxito requiere humildad estratégica, la capacidad de mantener la visión amplia,
incluso cuando el ego grita por venganza. Y Dale Carnegie, con su maestría en las relaciones humanas, enseñaba algo aún más práctico. Nunca ganas una discusión. Aunque demuestres estar en lo cierto, la otra persona sale herida y con eso pierdes influencia. Es decir, ganar el argumento y perder a la persona nunca es un buen negocio. Si deseas influir, necesitas aprender a manejar a las personas difíciles sin convertirte en una de ellas. Y esto comienza por dominar tus propias emociones. 1. Evita las discusiones incluso cuando tengas razón. Carnegie repetía: evita las discusiones como evitarías una serpiente porque nadie gana. La persona a la que derrotas en una pelea acaba distanciándose emocionalmente de ti. Hill reforzaba: el éxito requiere aliados duraderos. Si te colocas como enemigo en cada desacuerdo, terminarás solo. Por eso, en lugar de discutir, aprende a dialogar. Cambia el ataque por la escucha, sustituye la acusación por la curiosidad y sobre todo valora la relación más que el ego. 2. Comienza siempre con un elogio o validación. ¿Quieres dar una retroalimentación difícil, corregir un error, enfrentar una resistencia? Comienza con un elogio genuino. Carnegie decía: comienza con una apreciación sincera. ¿Por qué? Porque la resistencia de una persona cae cuando se siente valorada. En lugar de "te equivocaste aquí", dile: has hecho un excelente trabajo en esto. Podemos mejorar aún más si ajustamos este punto juntos. Esto no es manipulación, es inteligencia emocional. Napoleon Hill lo llamaba suavizar la mente antes de plantar la idea. Es como arar la tierra antes de sembrar la semilla. 3. Admite tus propios errores. Primero, ¿quieres que alguien reconozca una falla? Muestra que también cometes errores. Carnegie recomendaba: habla de tus propios errores antes de criticar al otro. Eso derrumba defensas. La persona deja de sentirse juzgada y comienza a escuchar de verdad. Ejemplo: yo mismo he cometido este tipo de error. Aprendí que al corregir esto todo fluye mejor. Vamos a ajustarlo juntos. Este enfoque cambia completamente la dinámica. Hill lo llamaba construir confianza mediante el ejemplo. Y la confianza es la base de la influencia. 4. Haz preguntas, no afirmaciones impositivas. Decir lo que la persona debe hacer genera resistencia, pero preguntar lo que opina o sugerir caminos invita a la cooperación. En lugar de "haz esto", dile: ¿qué opinas de que probemos este camino? ¿Crees que esto podría funcionar mejor? Esto devuelve a la persona el sentido de valor y protagonismo. Y cuando siente que está siendo escuchada, tiende a colaborar, no a oponerse. Carnegie decía: haz que el otro diga sí desde el principio, y las preguntas bien hechas son claves para eso. 5. Mantén el control emocional. Siempre la persona más calmada en una conversación controla la conversación. Hill hablaba mucho sobre autocontrol como una de las 16 leyes del triunfo. Decía: quien no se domina a sí mismo jamás dominará ninguna circunstancia. Si alguien se exalta, te critica o intenta sacarte del eje, respira. Observa, habla en voz baja. Nada desarma más una explosión emocional que la serenidad inquebrantable. Recuerda, no necesitas reaccionar a todo. La influencia también es saber guiar con el ejemplo. Las personas difíciles no son obstáculos, son oportunidades para entrenar tu dominio emocional, tu comunicación refinada y tu postura de liderazgo. Cuando influencias a alguien que nadie puede influenciar, te conviertes en valioso, no por ser autoritario, sino por ser estratégicamente humano. Hill enseñaba: la mente que domina las emociones es la que construye fortuna, legado y respeto. Y Carnegie mostraba cómo esto se aplica en los detalles del día a día, en las palabras que eliges, en el tono con el que corriges, en la forma en que controlas tu propio orgullo para preservar una conexión valiosa. No necesitas gritar para ser respetado. Necesitas claridad, empatía y postura. Puedes ser talentoso, disciplinado, resiliente, pero si no sabes cómo relacionarte con inteligencia emocional, tu crecimiento será limitado. En el mundo real, el éxito no es una línea recta solitaria. Es una red de conexiones, confianza y credibilidad. Y esta red se construye no con atajos, sino con carisma estratégico. Napoleon Hill lo llamaba alianzas duraderas. Dale Carnegie lo llamaba relaciones transformadoras. Ambos sabían: nadie llega a la cima sin la colaboración y la lealtad de otros. La tríada de la influencia: presencia, empatía y visión. Estos 3 elementos definen tu grado de influencia y el impacto que tendrás en el entorno que te rodea. La presencia no es estar físicamente cerca, sino ser recordado emocionalmente.
Las personas con presencia transforman ambientes con el simple acto de escuchar profundamente o hablar con claridad. La empatía es el canal más directo hacia el corazón humano. La empatía auténtica no es sentir pena, sino sentir junto. Es saber el momento justo de callar, apoyar o desafiar. Visión. Te conviertes en influyente cuando eres capaz de ver más allá. Cuando inspiras, guías y elevas al otro con sabiduría y dirección. Las personas siguen a quienes les ayudan a ver un futuro mejor. Juntas, estas cualidades crean un tipo de carisma que no grita, atrae. La reputación se construye entre bastidores. Carnegie decía, haz que el otro se sienta importante y hazlo sinceramente. Hill iba más allá. Construye tu reputación como quien erige un edificio con base sólida y atención a los detalles invisibles. Tu reputación nace cuando cumples una pequeña promesa. No hablas mal de quien no está presente. Elogias con intención y corriges con respeto. Haces lo correcto, incluso cuando nadie está viendo. Estos hábitos silenciosos crean un campo de confianza a tu alrededor. Y la confianza es la moneda más valiosa del éxito. Las conexiones son puentes hacia oportunidades. Todo gran negocio, asociación o cambio de vida comienza con una persona. Alguien que creyó en ti, alguien que te recomendó, alguien que decidió escucharte. Pero nadie apuesta por alguien que parece arrogante, ansioso o inconstante. Las personas apuestan por quienes transmiten seguridad y humanidad. Por eso, si deseas crecer, deja de buscar atajos. Comienza a invertir en tus relaciones con intención y autenticidad. Cultiva vínculos sin esperar retorno inmediato. Ofrece ayuda antes de pedir. Recuerda los aniversarios y sobre todo mantente presente incluso cuando no haya interés involucrado. Estos gestos construyen puentes que algún día se convertirán en caminos hacia tu próximo nivel. El magnetismo de ser insustituible. Hill decía, sé tan confiable, tan magnético, tan colaborativo, que las personas sientan tu ausencia como sienten la falta de aire. Esto no viene de la adulación, ni de la autopromoción. Viene de la consistencia, viene de la entrega, viene del hábito de inspirar grandeza a tu alrededor. Las personas así no solo son recordadas, son buscadas, no necesitan correr tras las puertas. Las puertas se abren porque son vistas como solución, como apoyo, como energía que eleva. Este es el tipo de influencia que construye legados. Y no importa tu área, edad o personalidad, este poder está a tu alcance. Solo debes decidir ser quien te gustaría seguir, hablar como quien inspira, escuchar como quien acoge, actuar como quien lidera con humildad.